Aleluya. Gracias, Señor, te damos gracias, porque solo tú puedes hacerlo, Padre. Solo tú puedes hacerlo. Damos gracias a Dios, hermanos, ahora. Ahora quiero hablar de ah, de lo que es la gracia de Dios, el regalo de Dios y la ley. Y por eso hoy le titulé a este mensaje, lo que la ley de Moisés no pudo hacer en los judíos, el Evangelio lo está haciendo en todo el mundo. Lo que la ley de Moisés no pudo hacer ahí en Israel con los judíos, el Evangelio lo está haciendo en todo el mundo o en el mundo entero. Y damos gracias a Dios porque, déjeme decirle, aunque podemos estar encerrados en nuestras casas, en nuestras habitaciones, como presos, pero la palabra de Dios no está encerrada y no está presa. Y ahí donde estemos, no nos sintamos como tales, como encerrados, como presos, sino sintamos los libres, porque en la palabra del Señor somos libres. Libres en Él, libres de expresar lo que sentimos hacia Él, libres de adorarle, de proclamar, porque Él vino para darnos libertad. Desde el día que conocimos a Jesucristo, conocimos la verdad, y la verdad nos ha hecho libres. Amén. Gloria a Dios. Bueno, traigo una lectura en Romanos capítulo 10, del versículo 5 al 13. Y quiero darle lectura a esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: porque la justicia que es por la ley de Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es, para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Padre Dios, Dios de toda carne, Dios de los espíritus, te damos gracias hoy, te damos la honra y te damos la gloria. Bendice, Señor, tu palabra. Abre nuestros corazones, nuestro entendimiento, para entenderla, Señor. Y allí, Señor, donde puede estar cada persona, Señor, en este momento, en cada uno, cada familia en su hogar, quita toda distracción que pueda haber en este momento. Tú estás ahí, Señor. Tu Espíritu ministra. Y que podamos, Señor, recibir tu palabra. Y que tu palabra, Señor, hoy pueda llenar nuestros corazones. Y que por lo largo de esta semana, Señor, podamos, Señor, hablar
de lo que tú has puesto en nuestros corazones, como dice tu palabra, que de la abundancia del corazón hable la boca. Padre, gracias. Que haya abundancia de palabra tuya, Señor, en nuestros corazones y en nuestra mente, Señor. Mas hoy, Señor, que tu iglesia está siendo atribulada a través de esta guerra biológica, Señor. A través, Señor, de estas enfermedades mortales. Pero tu iglesia, Señor, sigue caminando. Tu iglesia, Señor, sigue en pie. Tu iglesia, Señor, sigue ahí, porque tú eres el que comandas. Tú eres Señor de la iglesia. Padre, solo tú nos puedes dar esa fortaleza. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bien, gracias a Dios. Hoy es un día de celebración. Hoy es un domingo, el primer domingo del mes. Y estamos en el tercer domingo, donde las congregaciones no se congregan, donde muchas personas hoy probablemente anhelan estar presentes en el lugar de reunión. El salmista decía que él no se podía aguantar. Él dice que se conformaba con estar en los atrios, con tal de oír la palabra del Señor. Pero ahora ni siquiera en los atrios. Pero ahí donde estás, tú puedes escuchar la palabra del Señor. Damos gracias a Dios por la tecnología, que a través de las redes sociales, a través de la tecnología, podemos llevar este mensaje. La iglesia puede ser alimentada hoy por el momento. Gracias al Señor. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo describe ahora la superioridad del evangelio sobre la ley. Y como dije, lo que la ley de Moisés no pudo hacer en los judíos, el evangelio lo está haciendo en todo el mundo. El evangelio es la palabra de noticia más grande en el mundo entero. Los noticieros se han propagado a hablar de las noticias y a hablar acerca de la epidemia. Pero nosotros, los que comunicamos la palabra de Dios, comunicamos el evangelio también a través de las redes sociales, diciéndole al perdido, al que no conoce a Jesús: ven al Señor. Hoy es el día que el Señor ha hecho para que tú le encuentres, para que tú le busques. El apóstol Pablo describe ahora la superioridad que hay en el evangelio sobre la ley. Y al hablar de esto, el apóstol tomó el capítulo y el versículo de Levíticos 18:5, para hablar de la superioridad sobre la ley. Dice Levíticos 18:5, por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos, yo Jehová. Es la palabra del Dios mismo hablando a través de la boca de Moisés. Y diciendo
de que todo aquel que cumpliese la ley vivirá por ella. Pero Pablo sigue hablando en Gálatas 3:12. Y dice así el apóstol: y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Ahora Pablo expone la forma en que Moisés describe la justicia que es por la ley. El hombre que haga estas cosas, las que manda la ley, vivirá por ellas. Esto tendrá vida en la medida en que las cumpla. Pero el cumplimiento de esta palabra, requerido es perfecto y total. El cumplimiento de esta palabra es perfecto y total. Y por eso Santiago también escribe acerca de esto. Santiago capítulo 2 versículo 10. Hablando también acerca de la ley. Dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo. No importa cuántos mandamientos haya cumplido, pero con uno que quebrante, ha quebrantado todos. Lo cual es imposible sin la gracia de Dios y el poder del Espíritu Santo. Y es por eso que ningún hombre podía cumplir la ley. Es por eso que la ley terminó ahí en la cruz. Cuando Jesús fue entregado, cuando Jesús dio su vida en rescate por la de todos. La ley ahí terminó. Porque Jesús dijo que Él no había venido a quebrantar la ley, sino que Él había venido a cumplir la ley. Y la ley se cumplió ahí en Jesucristo. Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Él. Porque por medio de la ley, el conocimiento del pecado. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 3:20. Ahora, la ley, el camino a la justicia. La ley era como un, Pablo le dice un ayo, pero será un camino. Yo digo un camino. La ley fue un camino para llegar a la gracia. Romanos 7:7 dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Pregunta. En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. La ley no podía salvar a nadie ni hacer libre a nadie, pero la ley nos hace una aclaración. Todo aquel que quebranta la ley
Todo aquel que quebrantaba la ley lo señalaba y le decía que era culpable por haber quebrantado la ley. Nadie sabía antes de la ley que el adulterio era pecado, que la fornicación era pecado, que el robar era pecado, el quitarle la vida a otra persona era pecado. Pero la ley dice que todas estas cosas son pecado, y todo el que cometiere uno de estos delitos quebrantaría la ley. Entonces toda aquella persona conoció lo que era el pecado a través de la ley, pero lo único que la ley no podía hacer era salvar a las personas. Lo único que la ley hacía era condenar a las personas y hacerlos reos de muerte. La palabra de Dios dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es la muerte. Y eso era lo que la ley hacía, condenar a las personas, condenarlas. Ahora, Romanos 8, 3 y 4. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil, está diciendo el apóstol Pablo, por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es cierto que muchos justos en el Antiguo Testamento, como los profetas, fueron aceptados por Dios, pero no fueron en razón de sus obras, sino por la justicia nacida de la fe. La ley era terrenal, la promesa era terrenal. Y por la ley no necesitaba las personas tener fe. Pero nadie podía cumplirla. Nadie podía cumplirla. Porque algo faltaba ahí dentro de las personas. Y es por eso que la ley era incapaz de dar una salvación. Y las personas eran incapaces también de cumplirlas. Porque las personas, en primer lugar, eran débiles. En cambio, la ley era severa. Nadie se podía resistir a las tentaciones. Pero la ley condenaba a todo aquel que infringía la ley. Por eso dice el versículo del capítulo 8 de Romanos 3 y 4. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. Y de esa manera, la carne no se resistía. La carne era débil. Ahora Dios hace justicia. Dice Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado. Y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne.
no había ningún hombre que podría cumplir la ley. Ya los sacrificios de animales ya estaba Dios hastiado de ellos, porque se hacían día tras día y año con año, pero los pecados no eran removidos. Y es por eso que dice la palabra que Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Tenía que haber carne y sangre. Para este perdón de pecado y hacer Dios justicia, tenía que haber sangre y carne. Y es por eso que Dios a su tiempo envió a Jesucristo, nacido de mujer. Pablo hablándole a los Gálatas. A su tiempo. Y fue en el tiempo preciso. Fue en el tiempo que la ley había condenado al mundo entero. Y el mundo entero estaba bajo esa maldición. Bajo una condenación. Y era preciso que Jesús viniese a la tierra. Y se diera ese sacrificio para perdonar todos los pecados. Porque dice la palabra de Dios que sin derramamiento de sangre no podía haber remisión de pecados. Y es por eso que Jesucristo vino y nació de una mujer, creció como cualquier hombre, pero dice que vivió sin pecado. Y así poder hacer el sacrificio. Ese sacrificio vical en la cruz del Calvario. Derramando toda su sangre. Dando su vida en rescate. Allí fue donde Dios condenó al pecado. Allí es donde Dios hizo justicia. Allí es donde Dios hace justicia en aquellos que creen en el sacrificio vical de Jesucristo. En aquellos que miran a Jesús dando su vida en rescate por la de ellos. La ley no era por fe, pero la gracia sí es por fe. Todo aquel que por fe mira a Jesucristo encuentra la vida. Gloria al Señor. Todo aquel que mira a Jesucristo, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, dice versículo 4 del capítulo 8 de Romanos. Es cierto, así es. Ahora, aquí hay una gran diferencia en estar bajo la ley y bajo la gracia. Bajo la ley no teníamos ni un amparo, no teníamos ni una ayuda, no teníamos ni una guía, no teníamos alguien que nos dijese, eso que estás haciendo no puedes hacerlo. Eso que estás haciendo es contra la ley. Eso que estás haciendo estás pecando contra Dios. Y esa es una de las cosas que aquellos que andan por fe no andan por vista. Y los que vivían bajo la ley andaban por vista, pero no andaban por la fe. Los que andan por la fe miran con ojos de la fe, sienten con la fe, piensan con la fe, caminan en la fe, buscan a Dios a través de la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios.
También dice, en cuanto a la justicia que procede de la fe, dice el apóstol Pablo. Versículo 6. Pero la justicia que es por la fe, dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. Pablo agarra una porción de Deuteronomios del Antiguo Testamento, Deuteronomios 30, 11 al 14. Dice, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos, no está en el cielo, para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar, para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír, a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para cumplirla. Ahora el apóstol Pablo transforma el texto, acomodándolo a su tesis, suprime lo del precepto y cambia del paso por el mar por la bajada al abismo, es decir, al Seol. Cuando dice Pablo, Moisés está diciendo, ¿quién va a ir al otro lado del mar y nos lo traerá para que lo escuchemos y lo cumplamos? Pablo le hace un cambio, dice, ¿quién puede bajar al abismo o al Seol? Ahora, con esto, la frase subir al cielo se usa en la Biblia como ejemplo de una cosa imposible de realizar por medio de las fuerzas naturales, aplicándolo a Cristo, nuestro Salvador. Por supuesto que a través de nuestras fuerzas humanas era tan imposible, por supuesto. Pero Pablo pregunta, versículo 6, ¿quién puede hacer bajar del cielo al Salvador? Humanamente es imposible. Humanamente no lo hubiéramos logrado. Porque el oro y la plata no valen para esto. Ni el rico ni el pobre hubiese llegado a adquirir. ¿Quién puede hacer bajar del cielo al Salvador? La pregunta que Pablo hace ahí en el versículo 6, la respuesta es nadie, sino solo Dios mismo, movido a misericordia y a su amor infinito a la humanidad perdida, su amor infinito. San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Ahora, y una vez muerto el Señor, hace la pregunta ahí en el versículo 7, ¿quién puede hacerle subir de entre los muertos? Humanamente difícil. La respuesta es nadie, sino el mismo Dios que lo resucitó con su infinito poder. El mismo Dios que lo envió por su infinito amor, por amor a la humanidad. El mismo Dios lo hace subir por su infinito poder.
que ahora Jesús está sentado a la diestra del Padre y vive para siempre. A Él sea la honra y a Él sea la gloria por todos los siglos. Amén. En efecto, la justicia que es por medio de la fe no exige ningún imposible, sino que es muy fácil de alcanzar, dice la palabra. Es muy fácil de alcanzar. En la ley de Moisés era imposible alcanzar la salvación o cumplir la ley al pie de la letra. Pero ahora no estamos bajo una ley, sino bajo una gracia, un nuevo pacto que ahora no tenemos nosotros que dudar para decir, ¿cómo la puedo alcanzar? ¿Cómo puedo obtenerla? Ahora está tan al alcance de la mano del que le basta al hombre con estirarla y recibir en su corazón el mensaje del Evangelio, adhiriéndose así por la fe al Salvador y profesando luego al exterior con la boca su adhesión al cristianismo. El Evangelio jamás dice, si haces esto, vivirás. No, el Evangelio dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Eso es lo que dice el Evangelio. Cree en el Señor Jesucristo. Mira bien lo fácil que está. No necesitamos nosotros estar bajo una ley y que la ley los castigue y que la ley nos esté condenando. Podemos ser libres y hallar misericordia a los ojos de Dios y gracia ante Él por medio de creer en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Cree. La ley decía, haz esto y vivirás por ella. Pero la gracia de Dios dice, el Evangelio dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Gloria a Dios. Ahora Pablo menciona, en primer lugar, en el Evangelio, en el versículo 9. En el versículo 9, el confesar con la boca que Jesús es el Señor. Que Jesús es el Señor. Ahora, el Señor Jesús había dado gran valor a esta confesión de sí delante de los hombres. En Mateos 10, 32 y 33, Él dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Versículo 33 dice, y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Ahora, esta confesión del Señor delante de los hombres es especialmente ardua en tiempo de persecución. En los primeros 3 siglos, el siglo primero, el siglo segundo y el siglo tercero, la iglesia pasó tribulación, fue atribulada, porque nadie podía hablar en el nombre de Jesús. Nadie podía hablar en el nombre de Jesús, menos adorar el nombre de Jesús. Los emperadores prohibieron todo esto y querían que a ellos se les alabara, que a ellos se les glorificara, que a ellos se les diera la honra, que a ellos se les honrara.
Ellos querían la adoración para ellos, porque ellos querían verse como dioses aquí en la tierra. Pero ahora bien, todo aquel que tenía el Espíritu de Dios en sí, hablaba libremente, porque el Espíritu de Dios da libertad, amén. El Espíritu de Dios da libertad a todos aquellos que le han recibido. Y es por eso que el apóstol Pablo también habla en Primera de Corintios 12:3, diciendo: por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Aunque aquellas leyes eran difíciles, eran severas, pero la palabra de Dios seguía adelante. Y aquellos que tenían el Espíritu de Cristo no los callaban. Aunque les prohibieran que mencionaran el nombre de Jesucristo, ellos con más fuerza y voz al cuello decían: Cristo vive. Cristo es Señor. Cristo es Salvador. Y solo en Él hay libertad. Y hoy seguimos diciendo a aquellos que tienen al Espíritu de Cristo, seguimos diciendo lo mismo: Cristo es Señor, es Salvador. Gloria a Dios. Ahora, el elemento primordial de parte del hombre para alcanzar la justicia es solo por medio de la fe. Creer de corazón que Dios levantó a Jesús de los muertos. Versículo 9b. Así se cree de corazón, por justicia. Versículo 9 dice: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¡Qué fácil! Solo se trata de confesar a Jesús con nuestra boca. Y es por eso que dice Pablo: ¿por qué pregunta? Él pregunta de esa manera. Ahora así se cree con el corazón para justicia. La muerte y la resurrección de Cristo forman el núcleo del Evangelio. La muerte expiatoria de Cristo en nuestro lugar y su posterior resurrección, que garantiza en aquella muerte una victoria sobre el pecado. Porque los que están en Cristo, nueva criatura son. Las cosas viejas han pasado, quedaron en la historia. He aquí, todas vienen a ser nuevas. Todo lo pasado, no importa cómo haya sido tu vida anterior, a Dios no le importa eso. Lo que le importa es que vengas con un corazón dispuesto para pedir perdón. Su palabra dice que si son negros o sean rojos, Él los hará blancos, blancos como blanca lana. En Cristo hay poder. En Cristo está la salvación. Lo que la ley no pudo hacer en los judíos, hoy el Evangelio lo está haciendo en el mundo entero. Hoy el Evangelio lo está haciendo en el mundo entero. Lo único que la ley no es mala, la ley es buena. Porque la ley, dice Pablo, que nos hizo ver que éramos pecadores. Y haciéndonos ver pecadores,
nos vimos nosotros mismos con la necesidad de un perdón. Y es por eso, viendo la necesidad de un perdón, Jesucristo desciende, viene a tomar un lugar que nosotros teníamos que tomarlo, un lugar que a nosotros nos pertenecía, una cruz, una muerte dolorosa. Pero Él tomó ese lugar para hacernos un camino más fácil. Y es por eso que en la ley no podía la gente cumplirla, porque no había algo en nosotros que nos dijera, lo que estás haciendo está mal. Estoy hablando del Espíritu Santo. Pero hoy bajo la gracia, el Espíritu Santo nos guía. Él nos guía a toda la verdad. Él nos guía a todo lo que necesitamos nosotros, por donde queramos caminar. Él nos habla dentro de nosotros diciendo, eso que haces o que vas a hacer está malo. No lo hagas. Tenemos ahora alguien que nos está ministrando día tras día y ahora también, aún en nuestros sueños, en el tiempo que estamos durmiendo físicamente, aún ahí el Espíritu Santo nos ministra. Ahora, esta facilidad de llegar a la justicia por medio de la fe, que Pablo ha explicado en el versículos del 10 al 6, es para todos, sin discriminación de raza o clase social o sexo, etcétera. Es para todos. Pero del 11 al 13 dice así, pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. No importa de qué raza seas, no importa de qué país vengas, no importa de dónde hayas salido, lo importante es que Él dio la vida por todo ser humano. Versículo 13 dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Gloria a Dios. Una de las cosas es que es importante creer. Crees, dice la palabra de Dios. ¿Y cómo vamos a creer? Creer con el corazón. Creer con el corazón. Tenemos que creer